Cuando yo comencé a venir a la antigua iglesia anglicana de Vitacura, por ahí por el 2018 comenzamos a venir a ayudarles con la predicación nada más. Las mujeres tenían un rol muy importante en esta iglesia. Se hablaba de que quizás había una mujer que iba a tomar cargo de la iglesia de alguna manera en ese momento. Y me acuerdo con mucha claridad de una discusión que ocurrió en este salón de al lado, en la que el grupo de mujeres me expresaba con total claridad y honestidad cuán no bienvenido era yo para intervenir como agente pastoral en el grupo de mujeres. Me acuerdo que me dijeron, ¿qué vas a hacer tú? Este es un grupo de mujeres. No tienes nada que ver con nosotros. A pesar de que el obispo me había designado como guía pastoral para esta iglesia, las mujeres tenían ahí una barrera. El Señor en su gracia me permitió ganarme a todas esas mujeres y hasta el día de hoy tenemos una linda amistad. Pero en ese momento estaba bien peliaguda la cosa. El rol de la mujer sin duda era preponderante en esta iglesia y como era de esperarse, las mujeres predicaban. Predicaban consistentemente o con cierta regularidad, pero no era raro ver que las mujeres predicaran. Y cuando yo tomé el lugar ya a cargo, el 2018 yo venía más bien a visitarles, a servirles, el 2019 ya tomé a cargo la iglesia, una de las primeras cosas que hice fue sacar a las mujeres del púlpito. De hecho, las saqué del púlpito y en un comienzo las saqué de la dirección de los servicios dominicales también. Yo venía de una escuela teológica, una posición conocida como complementarismo. Y era muy estricto mi posición. El complementarismo es una posición teológica acerca de los roles de género que estamos estudiando justamente. Y afirma que aunque el hombre y la mujer son espiritualmente iguales, tienen roles distintos en la casa, en la iglesia y en la sociedad. El igualitarismo es la contraparte, que afirma que tienen roles equivalentes. ¿Se entiende? En general, el igualitarismo dice, las mujeres pueden ser pastoras, ¿por qué no? Pueden predicar, ¿por qué no? El complementarismo dice, no, son distintos y por lo tanto ejercen roles distintos en la iglesia, en la casa, en la sociedad. Comentó, hay distintas versiones de cada una de estas posturas, pero para mí las mujeres no podían predicar, porque si predicaban era una señal de liberalismo teológico, una falta de respeto y de obediencia con la palabra de Dios, una evidencia de una influencia progresista en la iglesia. Porque la Biblia afirma claramente que no le está permitido a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Eso lo dice el apóstol Pablo en el pasaje que hoy día vamos a leer y recorrer. Y aunque la Iglesia Anglicana de Chile no ordena pastoras, tampoco tiene una posición particularmente definida respecto del rol de la mujer en la iglesia. El tema de los roles de género es algo bastante más tardío en la historia y por lo tanto las confesiones ni anglicanas ni ninguna en realidad de las protestantes aborda con claridad este tema. Hay iglesias donde la mujer enseña, hay iglesias donde la mujer no enseña. Hay iglesias donde la mujer predica y hay iglesias donde la mujer no predica. Y hay iglesias donde la mujer participa de la dirección de servicios dominicales, hay iglesias donde no. Y aunque la diversidad en asuntos secundarios nunca ha sido un problema en el anglicanismo, estamos muy acostumbrados a estar en desacuerdo en algunas cosas de segundo orden y está bien, el problema es que hay una confusión teológica, no solamente en nuestras iglesias locales, sino en nuestra iglesia nacional. Hay distintas posturas y nadie sabe. ¿Quién sabe realmente lo que dirá la Biblia? La cosa es que nosotros nos abanderizamos, nos comprometemos con esta postura. Somos complementaristas, decía yo. Mientras unos nos tildan de retrógrados por no ordenar pastoras, otros dicen que dejar que la mujer predique es un desprecio a la palabra de Dios. La pregunta no ha recibido una respuesta clara hasta el día de hoy. Y debo decir que no es un problema único de la Iglesia Anglicana de Chile, es un problema general dentro de la Iglesia. Hay poca claridad respecto de qué realmente dice la Biblia sobre el ministerio femenino. ¿Qué dice la Biblia de los roles de género en cuanto al ministerio de la Iglesia? La semana pasada vimos que parece que abre todas las puertas y el hombre y la mujer son iguales y pueden ocupar los mismos lugares. Pero ¿cuál es el rol de la mujer en el ministerio? ¿Pueden ser pastoras? ¿Pueden ser predicadoras? Hoy día vamos a explorar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo para descubrir la respuesta a esta pregunta. Así que les animo, hermanos, a poner atención a la lectura de la palabra de Dios. Este es 1 de Timoteo 2, del 1 al 15. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles y en fe y en verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o con perlas o con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Nos vamos a meter en la pata de los caballos hoy día, sí. Como resulta obvio, a partir del tema de la serie de los roles de género, vamos a abordar en profundidad los versos del 9 al 15. Hice leer todo el capítulo para tener el contexto, pero vamos a sumergirnos del 9 al 15, que ya nos van a dar suficiente que hablar para el tiempo del sermón. Asimismo, dice el versículo 9, asimismo, de la misma manera en que Pablo quiere que en todo lugar los hombres oren sin contiendas, sin peleas, así también Pablo quiere que las mujeres se vistan con modestia. La descripción de aquello que está prohibido en el verso 9, si ustedes se fijan, dice, bueno, vístanse así, no se vistan asá, ¿cierto? Esa prohibición calza con la manera en que las mujeres del primer siglo hubieran exacerbado su sensualidad. Entonces sería un equivalente a no usen minifaldas tan cortas, no usen escotes tan grandes, ¿no? Algo así. Los peinados, las joyas y vestidos ostentosos no solo eran carísimos en el contexto del primer siglo, sino además era una señal cultural de estar buscando actividad sexual. Era bastante explícito. Tanto así que los comentaristas mencionan que esta era la manera en que se caracterizaba claramente y se podía identificar a una prostituta, porque estaba vestida con un vestido ostentoso, estaba vestido con joyas y estaba vestido con peinados ostentosos, que era muy caro de nuevo en ese contexto. Esto significa que Pablo está llamando a las mujeres de Éfeso a rebelarse, ojo, a rebelarse contra el rol de Éfeso, al rebelarse contra el rol de género que en su contexto se les había asignado. O sea, está llamando a las mujeres de la iglesia de Éfeso a rebelarse contra el rol que se les ha asignado en su cultura. O sea, un objeto de sensualidad, un objeto de sexualidad. No son eso, dice Pablo. Deben redefinirse como mujeres en Jesús. Por eso sus adornos, su sensualidad, su atractivo, su valor no está simplemente en lo sensuales que son, sino en sus obras, buenas obras, como mujeres que profesan la piedad o también una vida dedicada a Dios, que podría ser una definición. Eso es lo que dice en el verso 10, ¿cierto? Pero en el verso 11, Pablo se nos pone denso. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Dos comentarios son necesarios para poder entender este problema. El primero, esa palabra traducida como calladamente o en silencio, es honestamente una traducción bastante parcial de la palabra original en griego esugia. Es una palabra que hace más bien referencia a aprender con calma, en serenidad, en tranquilidad, en un contexto en el que se le permite a la mujer aprender. No habla tanto de una boca cerrada como de un corazón calmado. Que aprenda, no para pelear. Que aprenda, no para ganar. Que aprenda con un corazón calmado. El segundo es que la mujer debe aprender. Y esa es la omisión más grande quizás del texto. O de la manera en que actualmente se lee el texto. El mandato de Pablo es que la mujer debe aprender. ¿Se acuerdan de Lucas 10 la semana pasada? Ahí está, la mujer debe aprender con toda obediencia, pero no dice a quién esa obediencia. Nosotros tendemos a llenar ahí y decir, mira, que ofrezca, al final del 11, ¿no? Que aprenda con toda obediencia al hombre, ¿no? Decimos nosotros.
y lo llenamos ahí, le metemos nosotros nuestra cosecha. No, pero es mucho más válido, mucho más probable que quiera decir con toda obediencia a Dios. A eso le llamamos muchas veces el pasivo divino. Cuando hay una omisión, se presupone que es a Dios a quien se va a referir, en este caso, la obediencia. Y quizás la parte más invisibilizada del texto es la que me hubiera llamado la atención como lector original en Éfeso del siglo I. Que la mujer aprenda. En el contexto judío, la mujer, a diferencia de otras tradiciones, de otras culturas y religiones, debe aprender. En el contexto cristiano del primer siglo, no judío, el contexto cristiano del primer siglo, la mujer debe aprender en tranquilidad y en obediencia a Dios, pero debe aprender. Tal como vimos la semana pasada, acá la mujer no debe ser mantenida en la ignorancia o en la galería del discipulado, allá en una segunda fila, sino en primera fila, aprendiendo en tranquilidad. Este verso sugiere tanto una indicación de sosiego en la manera en que vamos a aprender, como también una indicación de abrir los espacios de la comunidad para que la mujer efectivamente pueda aprender. Ay de ustedes, decía Jesús, de aquellos que hagan caer al más pequeño de los míos. Ay de nosotros, si nosotros estorbamos en que el resto de nuestros hermanos, hermanas, nuestros niños y adultos aprendan de la palabra de Dios. Ay de nosotros, si somos nosotros piedra de tropiezo y estorbo para que las mujeres aprendan. Los esposos, ay de nosotros si no abrimos esos espacios para que la mujer pueda ir al grupo de vida, participar de la comunidad misional. Ay de nosotros como comunidad si nos cerramos y no permitimos que otros vengan a conocer del Dios que nos ha llamado a hacerlo conocer. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Acá llegamos al meollo del asunto. Este es probablemente el centro del conflicto, zona cero. Pablo no permite, no concede, sería otra manera de traducirlo, que la mujer ejerza la actividad de enseñar. Sin embargo, acá tenemos un problemazo con Pablo. Pablo hasta acá no solo ha permitido que la mujer enseñe al hombre, ¿escuchaste bien? No solo ha permitido que la mujer enseñe al hombre, sino que ha nutrido y aún animado la enseñanza de la mujer hacia el hombre, incluyendo. En 1 Corintios 11:5 describe cómo las mujeres ofrecen palabras de profecía o mensajes de parte de Dios, y Pablo va a nutrir esa actividad dando indicaciones específicas de cómo debe llevarse a cabo. Esas vamos a ver si las comentamos la próxima semana. En Romanos 16:3 y en 1 Corintios 16:9 va a mencionar y recomendar a Priscila y Aquila. Sí, en ese orden, rompiendo todas las reglas de la cultura judía y romana. La mujer primero y el hombre después. Lo que todos los comentaristas en general acuerdan es que parece que Priscila tenía una primacía, parece más importante, de alguna manera manifestaba algo que Aquila no. Y por lo tanto, la que la llevaba en términos ministeriales, aparentemente sería Priscila. Priscila es considerada por Pablo como su colaboradora o colega en Hechos 18. Lucas describe una escena donde Priscila toma nada más y nada menos que un rol de enseñanza, ¡oh no!, hacia un hombre llamado Apolos. Y Priscila la corrige. Es un hombre que más tarde va a llegar a convertirse en un líder de la iglesia primitiva. Podría ser, algunos dicen, incluso el autor del libro de los Hebreos. ¿Quién sabe? El tema es que Priscila le enseñaba a los hombres, sin duda. Está explícito en el texto. Pablo mismo lo reconoce. En Romanos 16, además, Pablo recomienda a Febe, una mujer diaconisa, y pide a los cristianos en Roma recibirla y ayudarle en todo. El acuerdo de los eruditos de Romanos es que Febe no es simplemente una tremenda cartera de top 1 del siglo I, no era el chasqui del otro lado del mundo. Febe habría sido la portadora de la carta de Romanos. Y quien portaba la carta de un apóstol a la iglesia no era simplemente una cartera o un cartero, sino que era un maestro que venía a interpretar la carta para el bien de la iglesia. Alguien con la capacidad de interpretar la carta, de aclarar dudas y procurar que el énfasis del apóstol se mantuviera fiel. ¿Se entiende? Yo estuve ahí, supongamos soy Febe, al lado de Pablo mientras escribía. Sé cómo Pablo decía esas palabras, sé a qué se refería, sé dónde golpeaba la mesa y sé dónde tocaba el corazón. El
portador de la carta tenía ese rol en el siglo I y en particular en la iglesia primitiva. Entonces, si los especialistas del Nuevo Testamento tienen razón, Febe, al ser designada como portadora de la carta, estaba siendo designada por el apóstol mismo en una posición de enseñanza para toda la iglesia, hombres y mujeres. Si Pablo entonces de facto nos ha demostrado consistentemente a lo largo de su ministerio no solo permitir, sino recomendar que la mujer enseñe, entonces ¿qué está prohibiendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? No permito que la mujer enseñe. Rarísimo. Pablo está prohibiendo que la mujer participe de una actividad específica que formó parte esencial de la vida de la iglesia entre el ministerio de Jesús y la constitución del Nuevo Testamento escrito. Pasaron cerca de 20 años después de la muerte de Jesús en que recién empiezan a ser escritas las cartas, y de hecho Pablo es justamente quien escribe las primeras cartas del Nuevo Testamento. Habrían sido escritos en el 50 después de Cristo o a partir del 50 después de Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento no estuvo escrito ni disponible para la vida de la iglesia sino hasta finales del siglo I y comienzos del siglo II. Bueno, entonces, ¿cómo se aseguraban los apóstoles de que la enseñanza de Jesús no se distorsionara? Porque hoy día tenemos ese problema, ¿no? Hoy día tenemos unas herejías brutales predicándose desde los púlpitos todos los domingos. Imaginen en el primer siglo, ¿cómo se aseguraban los apóstoles que la gente no llegara a hablar cualquier cabeza de pescado desde el púlpito? ¿Cómo se aseguraban los cristianos en el primer siglo de que lo que el predicador profetizara o dijera fuera de hecho bíblico y no simplemente un arranque de locura y emociones? La respuesta está en un oficio designado por los apóstoles para operar como filtro y juez de la enseñanza de la iglesia. El didáscalos o maestro. Él estaba a cargo de la enseñanza. Esa palabra es una palabra técnica. Pablo está hablando de una persona que ha sido designado por los apóstoles para ser el repositorio, el guardián de la memoria de Jesús. Para que no se modifique ni una iota, ni una i, ni una j, ni una coma de lo que realmente dijeron los apóstoles, de lo que realmente ocurrió con Jesús. Entonces, él estaba encargado de guardar esta enseñanza y juzgar o evaluar lo que los hermanos tenían que decir, en contraste con la tradición de los apóstoles. No, hermanos, esto sería muy bueno para nosotros hoy día. Yo creo que algunas iglesias necesitan de esto. No, yo te invito a que hagas un pacto con el Señor, una promesa de Dios. Dame 100,000 pesos aquí, el primero que llega se va con bendición. ¿Escuchás eso, no? Hace falta que alguien se levante y diga, perdón hermanos, esto no aparece en ninguna parte. Esto es invención de este señor. Hay algunos valientes que han hecho eso. Hay unos videos en YouTube muy entretenidos ahí. Pastores que se paran adelante y dicen, lo que está predicando aquí es herejía. Contradice Jesús. Qué bueno nos haría tener ese tipo de personas en nuestro contexto. En ese contexto se llamaban maestros. Es decir, estos hombres se aprendían de memoria los relatos orales que habían recibido de los apóstoles para guardar la enseñanza acerca de Jesús, la doctrina o la tradición de los apóstoles. Pablo mismo va a describir este proceso varias veces en el Nuevo Testamento. No es algo que estamos inventando nosotros. De hecho, una de esas descripciones, si leemos, las vamos a leer en un ratito más cuando veamos la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 23 dice, Pablo describe aquí cómo recibió del Señor lo mismo que les ofrece a los corintios y que nosotros vamos a leer. Y está hablando de una fórmula fija de tradición oral respecto de la Eucaristía. Mira lo que dice. Después lo vamos a leer, acuérdense. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Cuando decimos eso como anglicanos, estamos diciendo exactamente las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo y que dijeron los cristianos en la Eucaristía desde el primer momento. Y así continúa, como lo vamos a escuchar en unos minutos
en la Santa Cena. Este proceso de recepción y transmisión de una fórmula fija, ¿no? No es cualquier cosa, no es una cosa así como inspirada en, no es como los remakes de Disney de Blancanieves, ¿no? Es algo fijo, se respeta con mucho cuidado aquello que se recibió y eso es lo que se entrega. Justamente es mencionado en otros lugares por el mismo Pablo, en 1 Corintios 15, por ejemplo, cuando habla del centro, el meollo de la fe cristiana, él va a decir justamente con estas palabras, ¿no? Él va a decir, él dice, va a hablar justamente de aquello que recibió y eso es lo que les entrega. Una y otra vez es el lenguaje. Es una fórmula fija, es una tradición oral que está recibiendo y eso lo entrega. Al mismísimo Timoteo, que está escribiéndole esta carta, en la segunda carta de Timoteo, el primer capítulo, verso 13, le va a decir, retén o aférrate a la forma o patrón de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda o custodia el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. No estamos hablando de una posición teológica. Oye, Timoteo, acuérdate que nosotros somos complementaristas, ¿ya? Acuérdate, ¿ah? No, fíjate las palabras. Retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí. Lo mismo, la misma fórmula que Pablo había recibido, ahora Timoteo debe recibirla. Es más, Pablo le va a mandar a Timoteo a buscar hombres capaces de enseñar y hacer el mismo proceso. No son hombres como buena onda, gente con un corazón pastoral, gente simpática, carismática. Estamos hablando de personas con la capacidad de aprenderse de memoria libros enteros para guardar valientemente la doctrina. Cuando se levante uno a hablar cabeza de pescado y decir, no, eso no lo dijo Jesús. Usted está arrancándose con los tarros. Pablo es un maestro. Y eso mismo acaba de decir en el verso 7 de este mismo pasaje. Y Timoteo fue su aprendiz para transformarse en un maestro, es decir, para ejercer el oficio de quien guarda o custodia el buen depósito, la memoria oral de Jesús dada por los apóstoles. En un tiempo en el que el Nuevo Testamento no estaba disponible como para nosotros ahora, que ustedes tienen ahí sus Biblias en el teléfono, impresa en todos lados, había hombres, en ese tiempo había hombres que tenían un oficio, el oficio de la enseñanza, y preservaban la memoria de Jesús y servían como jueces de las iglesias. De aquello que es bíblico y aquello que es chamullo peludo del caballero que se puso adelante. Ese oficio específico de maestros es el que Pablo no concede a la mujer. No permito que la mujer ejerza ese oficio o esa actividad de juzgar. Pablo está escribiendo a Timoteo y en el primer capítulo de esta misma carta se nos dice que había sido enviado por el mismo Pablo a hacerse cargo de la iglesia en Éfeso. Entonces aquí hay una pista para entender por qué Pablo está poniendo estas limitaciones, pero Pablo, íbamos por tan buen camino feminista, la revolución es nuestra y de repente te pones complicado. Es que estamos en Éfeso. Y en Éfeso, Éfeso era una ciudad muy especial. En Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Saben cuál es, no? A ver, ¿algún ñoño que sepa de historia? El templo de Diana de los Efesios, también conocida en el mundo griego como Artemisa. Era uno de los lugares más impresionantes, hasta el día de hoy hay reconstrucciones. Tuvimos el privilegio de hace varios años de visitar las ruinas, quedan como 2 pedazos de ¿cómo se llama? De pilares, no queda nada más. Pobre Diana, la sacaron. Éfeso giraba en torno a este tremendo templo de la diosa Diana. Y el templo de Diana y la religión de Diana, el culto a Diana, era un culto embrista. ¿Se entiende embrista? O sea, donde la mujer manda y el hombre calla. Si es machista, donde el hombre tiene la primacía y la mujer no puede hacer nada, es embrista, donde la mujer hace todo y la mujer calla y obedece. El hombre calla y obedece. Entonces, en el culto embrista de Diana, no había espacio para los hombres. Toda relación, toda adoración, toda ofrenda, todo sacrificio, todo ministerio para Diana debía ser llevado a cabo y mediado por la autoridad de las mujeres que dominaban el culto. En esa cultura es que comienza la iglesia a la que Pablo está mandando a Timoteo. El presupuesto cultural con que los hombres y las mujeres de Éfeso llegaban al cristianismo era que las mujeres son las que ejercen autoridad. Ellas son las que mandan y el hombre tiene que obedecer en la iglesia. Pero Pablo no está dispuesto a conceder las disposiciones de Dios con tal de caerle bien a la cultura nomás. Pucha, ¿para qué le vamos a caer mal? Ganemos a una chiquilla,
que vengan nomás con sus vestidos ostentosos, que vengan nomás a ellas, que se tomen la iglesia, es igual, que se desarrollen, vamos, poder femenino. En esa actividad de dar la cara visible para ejercer autoridad respecto a la enseñanza, Pablo no está diciendo algo nuevo. Y este es el problema que tienen la mayoría de los eruditos de hoy día. Los eruditos que son igualitaristas, tienden a desdibujar como si, nos topamos con esto de repente. Pablo está haciendo caso a todo el desarrollo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Decide alinearse con los roles de género descritos por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y deja la cara y la responsabilidad visible para el hombre. Génesis 1 y Génesis 2. Es el hombre el que recibe los mandatos. Es el hombre a quien se le llama cuenta en Génesis 3. Parece que sí hay un rol de género. Y aquí está. Tal como el Antiguo Testamento designó a hombres como sacerdotes, reyes y profetas, el Nuevo Testamento designa a hombres como presbíteros y obispos, pastores y maestros, porque de principio a fin nuestro Dios en su sabiduría ha decidido que sea así. No es nuevo. No es nuevo. Pero tampoco es la negación de cualquier lugar del espacio total del ministerio para la mujer. Es un espacio chiquitito, 1 metro cuadrado, que Pablo dice aquí vamos a preservar el hecho de que el hombre debe ser la cara visible. Nosotros, tal como indica Pablo, debemos escuchar y responder con toda obediencia, pues esta no es la iglesia de los igualitaristas y tampoco es la iglesia de los complementaristas. Esta iglesia, me encanta que nos llamemos así, se llama Cristo Redentor y nos recuerda consistentemente que el que manda en esta iglesia no es el pastor, no es el equipo pastoral, no son los hombres ni tampoco las mujeres. El que manda en esta iglesia es el Señor Jesús. Y Él debe gobernar sobre su iglesia siempre. Pablo no está prohibiendo que la mujer enseñe, al menos no como nosotros entendemos enseñar. Pablo no está prohibiendo tampoco que la mujer tenga voz en la iglesia. De hecho, como vimos, anima eso consistentemente. Pablo está asegurándose de que la nueva humanidad, o de que la humanidad de la nueva creación se alinee con la antigua creación, con los propósitos que Dios siempre tuvo para la creación. Pablo está asegurándose de que Génesis 2 siga en pie. Ese es el modelo. Y seguimos yendo allá como el modelo para la iglesia aún al día de hoy. La razón y la justificación de todo lo anterior, va a decir en el verso 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. La justificación de todo lo anterior es que Pablo está deliberadamente intentando preservar el orden creacional. No está diciendo, oye, como el hombre fue creado primero, el hombre manda y la mujer calla. No está diciendo eso. Está diciendo que la razón por la cual queremos preservar el presbiterado, el episcopado y el lugar de enseñanza en el término de autoridad para el hombre es Génesis 2. El orden creacional, el hombre fue creado primero, después Eva. El hombre fue designado con la tarea de guardar y transmitir las indicaciones de Dios en Génesis 2. Y cuando ese orden se invirtió, y eso es lo importante del texto, cuando ese orden creado por Dios se invirtió, ahí quedó las cosas. Por eso Pablo dice, Adán fue creado primero, después Eva, verso 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Es en la caída de Génesis 3 donde vimos a la humanidad invertir sus roles de género. El hombre sin voz, no queriendo dar la cara, y la serpiente exponiendo a la mujer sola. El punto de Pablo no es sacarle en cara la culpa de la caída de la mujer. Algunos leen eso, ¿no? ¿Viste? Claro, la mujer como la embarró, ahora no puede hacer nada, tiene que quedarse callada, ¿no? El punto de Pablo es exhibir la locura de invertir los roles de géneros dados por Dios. Hermanos, ese fue el origen de nuestro problema, cuando nos rebelamos contra Dios y los roles que de género que Él nos ha dado. Allí empezó el problema de la humanidad. ¿Cómo vamos a volver a esa tontera?, dice Pablo. Sea en Éfeso o en el Edén, desobedecer la voz de Dios terminará en desastre. El último comentario ha confundido a los teólogos y eruditos por muchos años, ahí en el verso 15. Tengo un amigo querido que ha predicado en esta iglesia, lo hemos invitado, Jonathan Muñoz, un pastor presbiteriano, y él denuncia el error de intentar
leer estos versículos literalmente. Porque dice, si la mujer se salvará engendrando hijos, entonces vamos a tener que creer en la salvación por obra. ¿Cierto? Si la mujer se salva por engendrar hijos, entonces hay un camino de salvación sin Jesús, que no requiere la fe. Si tiene guagua, estamos listos, dice. En efecto, el error es desconocer que Pablo rebobinó la película en el verso anterior. Pablo, estamos en 1 Timoteo, y Pablo se fue para atrás a Génesis 2 y 3. Ahí estábamos. El verso 15, viene después del verso 14. Estamos en Génesis 3. Y en el verso 16, el Señor le había advertido a la mujer, Génesis 3, 16, con gran dificultad concebirás y darás a luz a los hijos. Una traducción mucho más adecuada del hebreo que ahora Pablo, el hebreo, trae a la memoria. ¿Se acuerdan cuando vimos Génesis 3 que hablamos de esto? Que dice que Dios va a multiplicar los dolores de parto, pero que en realidad está diciendo no es dolores, es pesar, es dificultad. Dios, este problema de la caída va a multiplicar la dificultad en el concebir y en el dar a luz. A pesar de esta triste consecuencia de Génesis 3, pero, dice Pablo, verso 15, la mujer se salvará del peligro evidente del embarazo en el primer siglo. Pablo no está reprochando a la mujer, sino recordándole que si se ha refugiado en obediencia al Rey Jesús, si realmente ha renunciado a la autonomía para definir su identidad y valor, entonces puede estar tranquila. A pesar del peligro del parto, de la concepción, a pesar del peligro que existía en dar a luz en el siglo I, puede estar tranquila porque su vida está segura en manos de su Señor. Este texto está diciendo algo bien distinto de lo que normalmente queremos que diga, o hacemos en la iglesia que diga. A ver si consigo hacerles un resumen de la traducción. Verso 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con modestia para adornarse con buenas obras, identificándose con la identidad que Dios en Cristo les ha dado. Verso 11. Que la mujer aprenda en tranquilidad, obedientemente a Dios. Yo no permito que la mujer ejerza el rol de autoridad en la enseñanza, ni que ejerza juicio sobre la predicación del hombre, sino que permanezca tranquila. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Ella, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero estará segura. Dios la salvará en la actividad de engendrar hijos, si es que permanece en fe, en amor, en santidad y con modestia. Como vimos la semana pasada, el ministerio es un lugar compartido entre hombres y mujeres. Salimos de una maratón, yo sé que salimos de una maratón exegética y nos metimos, pero era necesario. Pero la Biblia insistentemente dice que la responsabilidad visible del ministerio debe reposar sobre hombres cuidadosamente elegidos. No cualquier hombre. No se entusiasmen, hombres. Cuidadosamente elegidos. Por tanto, en la iglesia de Cristo las mujeres debieran, ¿escuchaste bien? Debieran predicar y enseñar. Porque el mismo Pablo ha establecido ese estándar para sus iglesias en el primer siglo. Pero deben hacerlo en sumisión a Dios y a los roles de género que Él nos ha dado. Por tanto, el ministerio no escapa a los roles de género definidos por Dios. El ministerio de la palabra de Dios requiere de la responsabilidad visible de los hombres, fieles y maduros, sostenida por la necesaria colaboración de las mujeres, sus iguales, coherederas de la gracia, va a decir 2 de Pedro. Quizás tú llegaste a este sermón como yo llegué a esta iglesia, casado con una posición. Aquí no me sacan, esto es lo que yo creo, lo que he creído, me enseñaron así. Nadie me viene a convencer de lo contrario. Profundamente marcados por los movimientos culturales y su polarización hoy día tan de moda. Convencido de tu posición e indispuesto a la conversación. No quiero tener nada que ver con la gentuza del otro lado. Yo sí que tengo la posición de la verdad porque soy complementarista, conservador, decimos los chilenos, ¿cierto? O soy igualitarista. No, yo soy feminista. Y a mí no, esta iglesia a mí no me gusta ahora porque de repente se puso media machista, de nuevo. Pero para los cristianos verdaderos, el asunto no tiene que ver con nuestra preferencia ideológica. No tiene que ver con si somos conservadores o progresistas. No tiene que ver con aferrarse a la posición que mejor represente mi opinión personal. No, yo soy igualitarista, yo soy complementarista. No se trata de alejarme lo más posible del machismo conservador ni de arrancar el feminismo progresista. Para los cristianos, el asunto se trata de asegurarnos de estar siguiendo la voz del buen pastor.
La pregunta no es si calza o no calza con nuestras preferencias. La pregunta es si calza con lo que Jesús está enseñando. Y aquí me paro entre dos bandos. Estoy metiéndome entre la garra blanca y los de abajo. Y estoy diciendo, Jesús está de acuerdo contigo y está de acuerdo contigo. Jesús no está de acuerdo contigo y no está de acuerdo contigo. Y si Jesús está allí, más nos vale a nosotros estar allí con Él. El Espíritu Santo no solo quiere evitar el machismo en la iglesia, no solo quiere evitar el sexismo en la iglesia, sino que además quiere proponer un modelo de ministerio que refleja fielmente el modelo de la humanidad creada, renovada por Dios en Cristo, con hombres y mujeres que colaboran armónicamente en una interdependencia sometida a la autoridad del gobierno de nuestro buen Dios. Arrepiéntete de tu conservadurismo cultural. No estás siguiendo a Jesús, estás siguiéndose a sí mismo. Está resistiendo a Dios mismo y está negándole a otros lo que Dios les ha dado. Arrepiéntete de tu progresismo feminista. No está realmente intentando buscar igualdad. Está intentando hacerte alguien capaz de dominar a otros. Está intentando hacerte alguien capaz de dominar sobre Dios en su iglesia. Al diablo con tu complementarismo, al diablo con tu igualitarismo. Escucha la Biblia. Esta es la voz de Dios. Ven al Señor Jesús, oye su voz y síguelo. Permítele a Él decidir cómo gobernar su iglesia y sométete a su autoridad. Aprendan con toda sumisión, hombres y mujeres, Dios es el dueño de esta iglesia. Él es quien la compró con su preciosa sangre, no nosotros. En la Iglesia Anglicana de Chile no se habla mucho de género, ¿verdad? Es raro lo que estamos haciendo en esta iglesia. Pero cuando ha salido el tema de la predicación femenina se escucha una y otra vez. No aceptamos la predicación femenina porque así se empieza. Los liberales así empezaron y terminaron ordenando mujeres. La filosofía subyacente es que para evitar desobedecer al Señor con un extremo, vamos a desobedecerlo con el extremo contrario. Es una locura. Mira, como Jesús dice que no podemos ser de la garra blanca, vamos a irnos a los de abajo. O sea, en vez de desobedecerlo, lo vamos a desobedecer, pero para el otro lado. Es inaceptable, es vergonzoso, hermanos. ¿Somos complementaristas o somos igualitaristas? Ninguno. Cruzados tampoco. En segundo lugar, la católica, perdón. ¿Somos complementaristas o igualitaristas? ¿No te gustó? ¿Somos complementaristas o igualitaristas? Ninguno, hermanos. Somos bíblicos mejor. Queremos permitir que Jesús ofenda nuestro conservadurismo. Oféndelo, Señor Jesús. Somos tuyos. Que ofenda nuestro progresismo. Oféndenos, Señor Jesús. Somos tuyos. No queremos ser nosotros o nuestras categorías quienes definen nuestra identidad y nuestra actividad ministerial, sino Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pablo lo acaba de decir en el verso 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio a sí mismo por nosotros. Ni los complementaristas se han dado a sí mismos por nosotros. Ni los igualitaristas se han dado a sí mismos por nosotros. Ni los progresistas ni los conservadores, sino solo Él. Así que las ovejas verdaderas del buen pastor oyen su voz y lo siguen. En esta iglesia, que ha tendido por mi causa hacia un monopolio masculino, hoy día me arrepiento delante de ustedes frente al Señor y vamos a comenzar a tener un púlpito abierto para las mujeres. Y lo vamos a comenzar a hacer no porque de repente me dieron ganas o porque creo que ahora los tiempos no están para eso, hay que cambiar. Vamos a comenzar a abrir el púlpito para las mujeres porque vamos a buscar escuchar esa sabiduría femenina invisibilizada que Dios sí nos ha dado. Vamos a buscar oír el consejo de Dios de la perspectiva de nuestras hermanas en cada instancia, desde los grupos de vida, para el discipulado, hasta el concilio, para el gobierno de la iglesia, desde el Club de Jesús hasta el equipo pastoral, desde el consejo fraterno hasta la exposición de la palabra. No porque ahora queramos ser más progresistas o conservadores, sino porque descubrimos que la voz del buen pastor nos indica ese camino. Y si tú no crees eso,
tengamos esa discusión. Pero el punto de este pasaje, efectivamente, es que la mujer tiene un lugar en el ministerio, no como la autoridad final, visible, pero sí como partícipe, colega y colaboradora en todos los ámbitos del ministerio. No estamos en Éfeso en el siglo I, estamos en Chile del siglo XXI. Y cuando pensamos en cómo podemos serle más fiel a nuestro rey, queremos un ministerio compartido, lleno de colaboración entre hombres y mujeres. Pero al mismo tiempo queremos reservar la ordenación pastoral para hombres que sepan preservar la enseñanza de los apóstoles. No tenemos hoy día maestros en ese sentido. No me pidan aprenderme todo el Nuevo Testamento de memoria y venir a evaluar si es que son bíblicos o no. Pero lo que sí podemos hacer, tenemos presbíteros y tenemos maestros en el sentido de personas que ejercen el rol de discernir y juzgar lo bíblico y no lo bíblico para el bien de la iglesia. Al mismo tiempo, queremos reservar la ordenación pastoral para hombres, incluyendo este profundo respeto por el lugar que Dios le ha dado a las mujeres para nutrir la vida de la iglesia, una interdependencia y colaboración, pero por sobre todo, obediencia sumisa a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, lo que va a empujar la predicación femenina en esta iglesia por los tiempos que vengan será, en primer lugar, respetar el orden creado por Dios. Hay un pastor de esta iglesia, un pastor principal, tenemos al pastor Raúl también, que no pastor ayudante, pero tenemos un pastor a cargo de discernir qué es lo bíblico, qué no es lo bíblico, a cargo de entrenar a los predicadores y predicadoras que vendrán, a cargo de poner límites y a cargo también de cuando hay peligro y hay algo que está mal y hay algo que está dando vueltas, se va a tener que poner de pie y denunciarlo a viva voz, que creo que es algo que he hecho en los años. Cuando hay algo que estamos escuchando que son voces extrañas, mi rol es decir, esto está raro. Así que seguimos con eso. Pero las mujeres van a participar de la enseñanza. Porque Pablo permite, anima y exhorta que la mujer participe de la enseñanza. Así que nos vamos a poner bíblicos como Pablo y como Jesús lo han sido hasta el momento. Este tema dará mucho para conversar y espero que sea así en nuestros grupos de vida, en nuestras comunidades misionales. Pueden hacer todas las preguntas necesarias, espero que las hayan anotado. Y vamos a poder seguir conversándolo con el tiempo que vengan. Pero quiero que sepan que cada una de las mujeres que se paren en este púlpito a predicar va a estar bajo la autoridad designada por Dios para esta iglesia. Y por supuesto es una autoridad que a su vez tiene que estar sometida a nuestro buen pastor. Hoy día tenemos nuestras Biblias impresas, así que espero que cada uno de nosotros, con el pastor principal, con el pastor ayudante y con la hermana que venga a predicar, tenga su Biblia abierta para discernir si es que es verdad, si es bíblico o si es un mensaje sacado de contexto nomás. Hermanos, vamos a celebrar en la iglesia la predicación femenina con un corazón obediente y humilde delante del Señor. Oremos. Padre Celestial, estamos conscientes de que estamos haciendo un cambio. Gracias, Señor, por la libertad con la que puedo arrepentirme delante de mis hermanos, con la libertad con la que puedo cambiar mi posición por mi sobresimplificación ideológica que llevó a la iglesia a pensar unívocamente en un lado de la moneda y a desconocer el otro lado. Pido perdón, Señor, delante de ti a todas las hermanas que fueron víctimas también de esto, que quizás podrían haber ejercido sus dones en la enseñanza y que yo las saqué. Queremos volvernos a ti, Señor, y no hacer simplemente estos cambios por caer bien o por no tener conflictos, sino sobre todo, Señor, queremos hacerlo porque vemos que tú nos llevas en esa dirección. Hoy día, en esta iglesia, vemos que tú nos estás llevando en esta dirección. Ayúdanos a ser humildes, sumisos y obedientes a tu palabra. Y permite que la mujer en esta iglesia predique y los hombres escuchen. Permítenos no escuchar a hombres o mujeres, sino tu palabra. Ayúdanos a disfrutar de que tu palabra sea expuesta para confrontar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.